muchas de las cosas, de los productos agrícolas, agropecuarios incluso, que se comercializan con Haití, se producen aquí. Y ocurre que hace un tiempo, quizás 2 décadas atrás, cuando se hablaba mucho de que algunas plantaciones, que si los tomates, que si el café, varias cosechas, incluso varios tipos de cosechas, ya no se hablaba para nada. Bueno, ya se estaba desmontando prácticamente el CEA, el Consejo Estatal del Azúcar. Pero bueno, en el arroz posteriormente también. Entonces lo hacían haitianos. Recuerdo que una queja frecuente era de muchos agricultores que normalmente eran jornaleros, ¿verdad? Echadías, que trabajaban en las cosechas, se quejaban, no, pero que nos han desplazado, eso lo hacen haitianos ahora. Bueno, efectivamente, pienso que entonces esa migración ilegal podría ser condicionada de alguna manera a formalizarla a partir de que se quede, digamos, en un área agrícola. Digamos como manera de frenar un poco el flujo de muchos haitianos hacia áreas específicas como la construcción o los sectores turísticos. Mira, es muy difícil porque ya va a haber un problema de distinción. O sea, lo normal es la migración del campo hacia la ciudad. Entonces tú migras para mejorar condiciones, entre comillas, porque eso es muy relativo. Una cosa es tú mejorar con tu condición porque aumentaste por tu nivel educativo, pero no te fuiste a un cinturón de miseria. ¿Tú entiendes? O sea, esos cinturones de miseria que tú ves que hay muchos dominicanos alrededor de los centros urbanos y que ahora mismo ya está entrando ese cinturón de miseria también de ciudadanos haitianos, o sea, que están rodeando se está dando el caso de que sale del campo hacia, por ejemplo, actividades como la construcción, y de la construcción hacia donde más se está construyendo, que es el sector turismo. Sí. O a servicios, las ventas de tarjetas prepagadas y otras cosas. Entonces, uno de los grandes problemas es que no se ha dejado, se ha sido tolerante con eso, y eso ha llegado a un extremo de que anteriormente tú veías un 5%, 10% de mano de obra haitiana. Entonces ahora tú estás viendo en rubro 80%, 85%, 90%, y si tú dices no, tienen que salir de aquí porque no son legales, o sea, de inmediato te van con la crítica o la exigencia de que tú contribuyas a que se legalicen esa gente. Pues porque también hay que o se legalice la situación de facto. Entonces, porque ese es otro problema. Entonces, al haber toda esa tolerancia que ha ocurrido en los últimos 20 años, yo te diría que desde finales de los 80, principios de los 90, es que se viene registrando eso en el país. Porque anteriormente tú veías los negocios, eran dominicanos los que vendían jugo, los que vendían frutas. Ya, los que estaban en la calle como chiriperos eran ciudadanos dominicanos. Lo más interesante es que yo he visto algunos haitianos que venden coco, que se suben en las matas de cocos del malecón, van a vender su coco, es decir, no le pagan el coco ni al ayuntamiento, ni se ganan el 100%. Sí. Pero no, para mí hay muchos que son negocios, o sea, ya establecidos, porque, óyeme, mantener una infraestructura de triciclo. ¿Ya? Sí. Creo que Wilfredo Lozano, si no me equivoco, escribió algo sobre eso, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, ese es un fenómeno que es interesante, ya no es un problema de estudio, ya olvídate que ya de estudio ya pasamos, esa etapa ya se pasó. O sea, hay que hacer la etapa del cumplimiento de las leyes, cumplimiento de leyes y reglamentos que son necesarios para un buen funcionamiento de las relaciones entre ambos países, para que después no se ponga como tema ese, porque de momento te aparece alguien y te dice, bueno, esta es una minoría que hay que oficializarla como tal.
¿Tú entiendes? Se está planteando. No, pero ese es un problema que hay que tratar de que los dominicanos nos pongamos de acuerdo. Porque por el asunto de la politiquería y la discusioncita de esta entre partidos, ya es que no se ha puesto de acuerdo esto. Y entonces lo bonito es que ahora tú ves en algunos articulistas que le echan la culpa que las Fuerzas Armadas lo dejaron entrar. No fue que las Fuerzas Armadas lo dejaron entrar. Pero hubo gente que fue lo permisible hacia eso. Pero ¿qué alternativa hay? Porque fíjate, ¿con cuál? En Haití es muy poco lo que se produce. Pero se puede producir mucho. Bueno, muy bien, pero aquí también se podría producir más. Mucha gente está viniendo de Haití para acá. O sea, el flujo es prácticamente imparable. Por tu mejoría, tu casa dejaría. Muy bien. Como dice el dicho. Entonces, la realidad es también que ya ni aquí ni de aquel lado, ni en Haití ni en República Dominicana, se puede pensar cada quien en su población. Ya hay que pensar en términos sobre todo de alimentación y de producción alimentaria, de seguridad alimentaria. Ya hay que pensar que estamos en una isla que tiene alrededor de 20 millones un mercado de 20 millones de consumidores, aproximadamente. Entonces, si allá se está produciendo poco y se puede producir más, aquí estamos produciendo más, pero podríamos producir todavía muchísimo más. ¿Qué se está pensando ustedes? La inteligencia, la que planifica, la que analiza, la que conoce mejor las alternativas para producir. Aquí en el caso nuestro, estamos pensando realmente en un mercado de 20 millones de consumidores y en lo que se podría aumentar la producción aquí, pensando precisamente en Haití como un espacio donde hay parte de ese mercado y que ellos mismos están produciendo todavía poco, aunque podrían producir más. ¿Qué alternativas se está pensando en relación? La primera es la República Dominicana tiene capacidad en sus tierras, primero la cantidad de tierra, independientemente que es limitada, pues somos un país pequeño, de producir para ambas naciones y no solamente para ambas naciones. Nosotros podemos darle alimentos y comercializar alimentos con las islitas, con los demás países del CARICOM, del Caribe. O sea, eso es factible. Porque todavía existe algo muy importante en la República Dominicana que son los productores. Por suerte los productores, el dueño de la tierra, el que pone el capital, es nacional. ¿Ya? Entonces existe esa capacidad todavía instalada en la nación de producir productos tanto para el mercado nacional, o sea, el mercado local, para satisfacer a los turistas, y satisfacer una parte de la demanda, yo diría no de toda la demanda haitiana, ya, porque estamos hablando de que para tú poner a producir 20 millones, tú tienes que extericar, como dice la palabra, ya, la inyección de recursos, tanto financieros como recursos humanos. ¿Tú entiendes? Entonces, esos son aspectos que tú tienes que tomar en consideración, y también tú tienes que tener en cuenta algo. Por ejemplo, hoy, año 2011, ya no es necesario poner toda la tierra per se a producir. No es necesario. Primeramente, con la que está produciendo ya, se satisface el mercado local. Se satisface el mercado local, uno, y se satisface parte del mercado externo de Haití. Entonces, si vamos a ampliar, tenemos que tener con un nivel de rentabilidad adecuado también. Bueno, eso es un aspecto que también tenemos que tomar en consideración, porque el aspecto de costo en nuestro país son muy elevados. O sea, porque tenemos también deficiencias como nación. Hay un eje transversal en la economía dominicana, que es la espada de Damocles, que es el que yo siempre le he dicho a ustedes, la energía. Sí. O sea, tenemos un problema de energía. Porque, por ejemplo, se han estado hablando de los invernaderos, que representan una opción importante. Es una opción. Una opción importante. Pero he oído
porque el problema de producir un invernadero, tú tienes que pensar en el transporte, en la refrigeración del producto. O sea, no es lo mismo refrigerar un producto 3 horas después de cortado que refrigerarlo de una vez que tú lo de cosecha. Positivo. Entonces, me corrige porque de eso, Sí, no, así, de así, eso sí así no sé yo. Nada sé. Sin embargo, me hablan de los parques de invernadero, que es ya una estructura más integrada que facilita la refrigeración, el transporte, todo eso. Pensando en eso, estaríamos hablando de posibilidades de reducir los niveles de costo, incrementar la rentabilidad, pero entonces, ¿qué se necesitaría para eso? Pensando en esos 20 millones de consumidores, porque yo sigo pensando que no es mucho lo que se puede producir en Haití, porque tengo entendido que más del 60% del terreno está erosionado. ¿Cuánto? Más del 60%. No, mucho más. Sí. Mucho más. O sea, la con- cubierta bocosa de Haití es de un 2%. Bueno, imagínate. O sea, tú solamente ves las lomas. Pero lo que pasa es lo siguiente, mira, cuando hablamos de invernadero yo no hablo de Haití. No, O sea, estamos hablando del caso yo nuestro. prefiero que si ellos pueden, si Francia le da el apoyo, ellos pueden instalar invernaderos en Pero yo me en conformo con Haití. que nos compren a nosotros. Sí, no, es que yo lo que estoy viendo son otros tipos de productos. Por ejemplo, mira, hay un producto que es sine qua non, la piedra angular en la agricultura dominicana, el cultivo del arroz. El cultivo del arroz posiblemente tenga un 80-85% de ciudadanos haitianos trabajando en él. O sea, la riqueza del arroz es generada también con sudor de ciudadanos haitianos. Pero, por ejemplo, eso es una discusión que nosotros hemos tenido hasta con los mismos organismos internacionales. A la hora de comprar arroz, los organismos internacionales, para darle al pueblo haitiano que está necesitado de ese producto, del vital cereal, ¿qué ocurre? Ellos dicen, no, el arroz dominicano es más caro, ellos mejor prefieren traerlo de Tailandia o de Vietnam. Y digo, pero ven acá, ¿y acaso esas remesas que van a Haití, que son posiblemente pasen de 500 millones de dólares, no son productos de ese trabajo, de esa mano de obra haitiana? O sea, la remesa, que eso nunca se ha cuantificado, pero las remesas enviadas desde Dominicana hacia Haití Es que son un pilar de esa economía. Esa es una discusión que se ha generado incluso con organismos internacionales. Ahora, internamente aquí, en este estudio, tenemos una discusión con el director que nos está llamando a que hagamos una pausa. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos.